armonizando tu ser con la palabra de Dios, leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del Evangelio de Marcos. Continuamos estudiando desde el capítulo 14 en adelante. La conspiración contra Jesús. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de detener a Jesús con astucia para darle muerte, pero decían: no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Mientras estaban comiendo, entró una mujer con un frasco precioso como de mármol, lleno de un perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el cuello del frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces algunos se indignaron y decían entre sí: ¿cómo pudo derrochar este perfume? Se podría haber vendido en más de 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. Y estaban enojados contra ella. Pero Jesús dijo: déjenla tranquila. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo es una obra buena. Siempre tienen a los pobres con ustedes y en cualquier momento podrán ayudarlos, pero a mí no me tendrán siempre. Esta mujer ha hecho lo que tenía que hacer, pues de antemano ha ungido mi cuerpo para la sepultura. En verdad les digo, donde quiera que se proclame el Evangelio en todo el mundo, se contará también su gesto y será su gloria. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue donde los jefes de los sacerdotes para entregarle a Jesús. Se felicitaron por el asunto y prometieron darle dinero, y Judas comenzó a buscar el momento oportuno para entregarlo. El primer día de la fiesta en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, sus discípulos les dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Entonces Jesús mandó a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y digan al dueño: el maestro dice: ¿dónde está mi pieza en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Y les mostrará en el piso superior una pieza grande, amueblada y ya lista. Preparen todo para nosotros. Los discípulos se fueron, entraron en la ciudad, encontraron las cosas tal como Jesús le había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12 y mientras estaban a la mesa comiendo, les dijo:
Le aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que comparte mi pan. Ellos se entristecieron mucho al oírle y empezaron a preguntarle uno a uno, ¿seré yo? Él les respondió, es uno de los 12, uno que moja su pan en el plato conmigo. El Hijo del Hombre se va, conforme dijeron de él las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Será mucho mejor para él no haber nacido. Durante la comida, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, tomen esto, es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracia, se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo, este es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por una muchedumbre. En verdad les digo que no volveré a probar el zumo de cepa hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los himnos, se dirigieron al monte de los olivos y Jesús les dijo, todos ustedes caerán esta noche, pues dice las Escrituras, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Jesús le contestó, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me habrá negado 3 veces. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a llenarse de temor y angustia y le dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra suplicando que, si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía, Abad, o sea, Padre, si para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió y lo encontró dormido y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿De modo que no pudiste permanecer despierto 1 hora? Estén despiertos y oren para no caer en la tentación. Pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y se alejó de nuevo a orar, repitiendo las mismas palabras. Al volver otra vez, lo encontró de nuevo dormidos, pues no podían resistir el sueño y no sabían qué decirle. Vino por 3ª vez y les dijo, ahora ya pueden dormir y descansar, está hecho. Llegó la hora, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya viene el que me va a entregar. Jesús estaba aún hablando
Cuando se presentó Judas, uno de los 12, lo acompañaba un buen grupo de gente con espada y palos, enviado por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los jefes judíos. El traidor le había dado esta señal: al que yo dé un beso, ese es, deténganlos y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó, Judas se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, maestro, y lo besó. Ellos entonces lo tomaron y se lo llevaron arrestado. En ese momento, uno de los que estaba con Jesús sacó la espada y hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Jesús dijo a la gente: a lo mejor buscan a un ladrón y por eso salieron a detenerme con espada y palo. ¿Por qué no me detuvieron cuando día tras día estaba entre ustedes enseñando en el templo? Pero tienen que cumplirse las escrituras. Y todo lo que estaban con Jesús lo abandonaron y huyeron. Un joven seguía a Jesús envuelto solo en una sábana y lo tomaron, pero él, soltando la sábana, huyó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y todos se reunieron allí. Estaban los jefes de los sacerdotes, las autoridades judías y los maestros de la ley. Pedro lo había seguido de lejos hasta el patio interior del sumo sacerdote y se sentó con los policías del templo, calentándose al fuego. Los jefes de los sacerdotes y todo el consejo supremo buscaban algún testimonio que permitiera condenar a muerte a Jesús, pero no lo encontraban. Varios se presentaron con falsas acusaciones contra él, pero no estaban de acuerdo en lo que decían. Algunos lanzaron estas falsas acusaciones: nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre, y en 3 días reconstruiré otro no hecho por hombre. Pero tampoco con estos testimonios estaban de acuerdo. Entonces el sumo sacerdote se levantó, pasó delante y preguntó a Jesús: ¿no tiene nada que responder? ¿Qué es este asunto de que te acusan? Pero él guardaba silencio y no contestaba. De nuevo el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió: yo soy, y un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios poderoso y viniendo en medio de las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó su vestidura horrorizado y dijo: ¿para qué queremos ya testigos? Ustedes acaban de oír sus palabras blasfemas. ¿Qué les parece? Y estuvieron de acuerdo en que merecía la pena de muerte. Después algunos empezaron a escupirle, le cubrieron la cara y le golpeaban antes de decirle: hazte el profeta. Y los policías del templo
lo abofeteaban. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y les dijo: «Tú también andabas con Jesús de Nazaret». Él lo negó: «No lo conozco, ni entiendo de qué habla», y salió al portal. Pero lo vio la sirvienta y otra vez dijo a los presentes: «Este es uno de ellos». Y Pedro lo volvió a negar. Después de un rato, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro: «Es evidente que eres uno de ellos, pues eres Galileo». Entonces se puso a maldecir y a jurar: «Yo no conozco a ese hombre de quien ustedes hablan». En ese momento se escuchó el segundo canto del gallo. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: «Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3». Y se puso a llorar. Palabra del Señor Jesús. En el capítulo 14 del Evangelio de Marcos del Nuevo Testamento se está hablando de la conspiración contra Jesús. La Pascua, que en aquel tiempo la celebraban los judíos, al celebrar el año 1480, aniversario de su salida de Egipto, la Pascua, o sea, el paso del Señor, era la fiesta de independencia nacional y ocupaba el primer lugar en el calendario religioso. Hacía ya en aquel tiempo aproximadamente 40 años que habían perdido su independencia, y por eso la Pascua despertaba sus ansias de libertad y se prestaban para cualquier disturbio. De toda parte de Palestina, los judíos subían en peregrinación a Jerusalén, pues el cordero que se comía en el banquete pascual debía sacrificarse en el templo. Cada familia debía comer el cordero asado con lechuga y pan sin levadura, alternando el canto de los salmos con la bendición de varias copas, según un ritual muy antiguo y detallado. El padre de familia narraba los acontecimientos de la salida de Egipto y, al recordar el pasado, cada uno pedía al Señor que librara de una vez a su pueblo de la humillación que ellos tenían en ese tiempo gobernando los romanos. La inmensa mayoría, tanto el pueblo como sus responsables, eran incapaces de echar una mirada nueva hacia el porvenir, la salvación de Israel. Sin embargo, no consistía en romper primero sus cadenas políticas, sino en descubrir el secreto de la fraternidad universal por encima de la raza y partido. El Evangelio era el fermento capaz de liberar a la humanidad, venciendo al mal con el bien, y la salvación estaba en la persona de Jesús, pero no la veían. Ellos estaban ciegos y precisamente al pasar la Pascua lo arrestan. Más bien desconfiaban de él porque su doctrina le parecía demasiado
utópica y Judas era uno de los arrepentidos de haber seguido a ese líder que no servía según él. Era poco lo que Jesús había hecho en los 2 años transcurridos desde que Juan lo había bautizado, pero era lo suficiente para que los jefes lo temieran. Ninguna sociedad es capaz de tolerar la presencia de un hombre libre y sin pecado. Si Jesús no hubiera muerto joven, la sociedad de su tiempo se habría hundido. En la nueva alianza que se habla en este capítulo 14, precisamente en la cena de Pascua, Jesús quiso aclarar el sentido de su pasión inminente. Jesús iba libremente a una muerte que salvaría al mundo. ¿En qué consistía la salvación? En hacer que la historia humana alcanzara su fin. Los hombres y los pueblos tenían que madurar y enfrentarse y reunirse en un solo cuerpo, pasando por 1000 crisis y muerte para alcanzar la resurrección. Jesús había entregado el mensaje capaz de guiar a la humanidad, pero era necesario un pueblo de Dios que fuera como la levadura en la masa, una minoría de personas que se sienten comprometidas con la obra de Dios y con las que Dios también se ha comprometido. 12 siglos antes de Jesús, Dios se había comprometido con el pueblo judío y había celebrado con ellos una alianza en el monte Sinaí. Ellos y sus hijos serían el pueblo de Dios entre los demás pueblos. Pero con el pasar del tiempo y ante la experiencia de la falta del pueblo de Dios, los profetas entendieron que debían darse un paso más. Se necesitaban otra alianza, cuyo primer efecto sería obtenernos el perdón de los pecados. Y Jeremías en el capítulo 31, versículo 31, y Ezequiel en el capítulo 36, versículo 22, habla de esa venida y de ese perdón de los pecados. El pueblo de Dios ya no sería una raza, sino sería una familia de creyentes que han recibido el perdón de sus pecados, y esa es la iglesia. En víspera de su muerte, Jesús recuerda la primera alianza en la que se derramó la sangre de animales sacrificados. En el libro de Éxodo 24, versículo 8, lo menciona, pero ahora Él derrama su sangre por una muchedumbre, como así lo dice Isaías 53, versículo 11. Esta muchedumbre se refiere en forma especial a la iglesia. Jesús purifica a los que serán su propio pueblo en el mundo. Cada vez que celebramos la Eucaristía o misa o nos reunimos en las iglesias correspondientes a cada religión en el nombre de Jesús y haciendo su voluntad, si renovamos esta alianza, Jesús se hace nuestro pan
espiritual y no consagra a su Padre para que participemos cada vez más en la obra salvística, en la salvación. La última cena de Jesús fue la primera del culto cristiano. Él se reúne en aquel lugar con sus discípulos a preparar la cena pascual. En vez de las solemnidades, ceremonia del templo, donde todos acudieron y estuvieron en el templo haciendo el ritual desde cuando Moisés, Jesús viene a demostrarnos que Dios se ama desde adentro, de lo profundo, en la intimidad, para poderse mostrar en el exterior. El momento más importante de la vida de un cristiano será una fraternidad en la que vuelve a hacerse presente el misterio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en comunidad cristiana. No volveré a probar el fruto de la vid, dice Jesús en esa cena. La Eucaristía anuncia el día en que Cristo celebrará el banquete del reino con toda la humanidad reunida con Él y en Él. Para comprender el sentido de la cena del Señor, es necesario leer los discursos de despedida de Jesús a sus apóstoles que Juan sitúa en esta misma noche del Jueves Santo. Si leemos el Evangelio de Juan y vamos al capítulo 14, en el versículo 17, vamos a darnos cuenta de que Dios, el Señor Jesús, hace mención que es necesario por nuestra salvación entender el misterio de esa cena. Pues Jesús vino no solo para hablar, sino también y mucho más para difundir su espíritu entre los creyentes. En adelante estará presente en forma especial y actuará con más eficacia en su y con sus discípulos cuando estén reunidos para celebrar la Santa Cena. Lo explica Juan capítulo 6 y también en Pablo habla de ello en los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17. Hermanos, ayer, hoy, siempre, Dios Padre habla a través de su palabra a cada uno de nosotros directamente. Los signos y prodigios, las señales, la historia, los hechos, los acontecimientos y el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento reflejan todas las veces que Dios le habla a su creación. No ha mandado a su Hijo Jesucristo para que lo aceptemos como nuestro Señor y Salvador y para que podamos, al tener una relación con Él, tener una salvación, recibirla y caer a ser un hombre nuevo en la persona de Cristo, siguiéndole a Él para tener una relación personal y así se pueda cumplir el plan y propósito que Dios Padre Creador ha tenido con cada uno de nosotros. Jesucristo es nuestro Redentor, nuestro Padre Redentor, y siguiendo su vía encontraremos la luz que nos va a conectar con la presencia del Padre. Al cumplir la voluntad del Padre en la tierra que nos toca, en el lugar que nos corresponde, con la persona que nos toca,
Solo Él sabe por qué y para qué. A nosotros nos corresponde aceptar, recibir y vivir en plenitud la gracia y la misericordia que su amor ha tenido para con nosotros al darnos a su propio Hijo para que seamos salvados y guiados. Y es un llamado no solo para una parte, el llamado es para todo. Te invito a leer los evangelios, a conocer de la historia del pueblo de Dios y a darnos cuenta de quiénes somos nosotros y por qué estamos aquí, cuál es el plan, de que amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.